Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mi nombre es Sheila Amado y bueno, en esta oportunidad vamos a ver algunos contenidos relacionados con la clase que corresponde a los orígenes del capitalismo y en concreto al tema de la revolución industrial. Bien, a lo largo de la materia hay una preocupación que nos ocupa bastante, que es poder definir qué es el capitalismo. Es una cuestión a la que nos hemos dedicado a la clase pasada. Ustedes tienen un texto específico para leer, que se llama ¿Qué es el capitalismo? Y en esa oportunidad definimos en términos económicos de qué se trata el capitalismo, a partir de la existencia de 6 pilares, y un poco reflexionar respecto de lo que es el juego económico del capitalismo. Pero además de un orden económico, el capitalismo también tiene cierto orden social. En eso nos vamos a concentrar en esta clase antes de pasar al tema específico de la revolución industrial y del origen específico. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en la sociedad capitalista, en diversas sociedades, no solo en la capitalista, pero en esta sociedad en particular, podemos clasificar a la población según diferentes variables o formas que tiene la población. Es decir, la gran masa de seres humanos que existe actualmente en el planeta puede ser clasificada en torno a diferentes criterios. Esto puede ser según la edad, el género, el país de procedencia, etc. Es decir, podemos pensar de distintas formas a los colectivos sociales. En el caso de esta clase nos interesa pensar cómo se ordena la estructura social dentro del sistema capitalista, cuál es uno de los órdenes principales que se da dentro del sistema capitalista. Y este orden va a tener que ver también con un criterio económico que nos permite distinguir los distintos actores sociales que existen dentro del capitalismo. A grandes rasgos nosotros podemos decir que dentro del capitalismo hay dos grandes actores sociales, y esto se va a relacionar de forma directa con el modo de producción que existe dentro del sistema capitalista, es decir, con la forma en que se ordena la economía y se garantiza la producción capitalista en este sistema particular. Estos dos grandes actores sociales van a ser definidos de distintas formas por la teoría, y yo les voy a dar distintos sinónimos de estos dos grandes actores sociales. Me estoy refiriendo en concreto a lo que son los capitalistas por una parte y los trabajadores y trabajadoras por otra. Concretamente a esos dos grandes grupos sociales. Van a ver que a lo largo de las distintas materias, de distinta bibliografía, no solo de acá, sino de las ciencias sociales en general, estos dos grandes grupos sociales adquieren distintos nombres. Por ejemplo, podemos hablar para el caso de los capitalistas, que quienes son, quienes poseen el dinero, la tierra, las fábricas, es decir, el capital, valga la redundancia, ahí viene la palabra capitalista, vamos a decir que a ellos se los puede llamar la burguesía también, es otro de los términos que aparece para definir a este grupo social, que son los grandes ricos también de nuestro país y del mundo, ¿no? Hay capitalistas que que están ligados al territorio argentino y otros que pertenecen a otros países o tienen una influencia de tipo global, que son los grandes ricos a nivel mundial. Entre los capitalistas, estos capitalistas poseen lo que son los medios de producción, es decir, otra forma de decir lo mismo, poseen tierra, dinero, fábricas, toda la materia prima que es necesaria para poder producir. Y del otro lado están los trabajadores y trabajadoras, como les decía recién, que también en la teoría se los llama el proletariado, entendiendo a quienes venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, es decir, aquellas personas que realizan un trabajo a cambio de un salario, así se da específicamente en nuestro sistema capitalista, pero la categoría de trabajadores, en algunos sentidos, por ejemplo, de la teoría marxista, originalmente se ligaba más al trabajador fabril e industrial, la podemos entender en un sentido más amplio, ¿no? No nos tenemos que quedar simplemente con esa definición, y vamos a decir que los trabajadores incluyen también aquellos que trabajan para sobrevivir, lógicamente, pero también quienes intentan subsistir en los márgenes del sistema, ¿no? También la categoría de trabajadores va a incluir a quienes están desocupados y buscan incorporarse, e incluso también a quienes desde la exclusión intentan incorporarse al sistema.
Otra forma de clasificar estos grandes grupos sociales que les puede ser de utilidad para otras materias es pensarlo desde la teoría, por ejemplo, de Freire y de otras corrientes latinoamericanas que lo van a pensar así, como los opresores y los oprimidos. Esta es otra forma de entender lo mismo. Los opresores son quienes serían los capitalistas y los oprimidos son quienes serían los trabajadores y otros grupos sociales que son parte de la sociedad que también son marginados o excluidos, sea por su condición de género, de etnia, económica o cualquier otra. Así también vamos a entender a los oprimidos, les oprimidos. Esta clasificación es importante porque nos permite entender cómo hay distintos actores sociales dentro del sistema capitalista y qué los define. Fíjense que hay una definición para cada uno que yo les fui dando, y además cómo interaccionan entre sí. ¿Por qué hablamos de opresores y oprimidos? ¿Por qué aparece esta categoría al interior de esta clasificación? Porque lo cierto es que en el sistema capitalista estas dos grandes clases sociales se necesitan mutuamente para poder producir. Cuando decimos producir, pensemos en el proceso fabril, para ser como más gráficos, pero hay otros procesos en la sociedad actual. Es decir, se necesita que alguien ponga el capital o los medios necesarios para poder producir, este sería el capitalista, y de otra parte alguien que trabaje, ¿no? Que transforme esas materias primas, que transforme esos productos en algo distinto, en una mercancía final. Ahí vendría el lugar de quienes trabajan, ¿no? Esta interacción entre estos dos grandes grupos sociales no es una interacción igualitaria. Quienes se llevan la mayor porción dentro de esta relación es el capitalista es quien va a obtener más dinero y más rédito respecto al trabajador, y bueno, se puede ampliar esa relación que se da entre estos grandes grupos sociales de muchas formas y se puede ver más en profundidad. Es una relación que vamos a llamar de explotación dentro del sistema capitalista, ¿no? Hay una clase social que se impone sobre otra, donde se necesitan mutuamente, pero no es que esas clases se encuentran en condiciones de igualdad, sino que hay asimetría entre ambos. Los trabajadores y trabajadoras son quienes menos tienen en el sistema capitalista, si bien hay diversidad de trabajadores y trabajadoras, pero son quienes menos tienen en el sistema capitalista y son muy frágiles frente a la pérdida de empleo o a la pérdida de algún bien, les cuesta incluso acceder a ciertos bienes. En cambio, los capitalistas, de nuevo repito, los capitalistas son los grandes ricos, es decir, aquellos que en muchos casos no necesitan trabajar para sobrevivir, no necesitan incluso hacerse cargo de las riquezas que van generando, es decir, tienen un trato mínimo con eso, o pueden hacerlo, digamos, pero en general no es algo como que están trabajando en el día a día, como suele suceder con un trabajador, y además tienen margen de ganancia, un margen muy alto de ganancia y de riquezas, como para poder afrontar mejor las crisis e incluso sostener a otras personas sin ningún problema, ¿no? Estos son los grandes ricos. Esto para que no nos confundamos. Es muy habitual confundir a un pequeño propietario, ¿no? Alguien que tiene algún pequeño negocio con un capitalista. Un pequeño propietario que pertenece a lo que llamaríamos clase media en otros términos, también está dentro del sector trabajador, ¿no? No llega a ser ese gran capitalista que tiene riquezas incalculables. Se dice últimamente que alrededor del 1% de la población mundial es quien tiene estas grandes riquezas y que el resto está en esta otra categoría social, en la categoría de trabajadores, trabajadoras y de excluidos. Es decir, aquellos que no acceden ni a lo más mínimo del sistema y que están en los márgenes del sistema. Sea cual sea el país en el que pensemos, existen excluidos, y el modelo capitalista actual, ligado a lo que se da a conocer como neoliberalismo, produce cada vez más excluidos en este sentido. Bien, eso por una parte, es importante que lo tengamos en cuenta, la cuestión de este orden social y los actores sociales y cómo interactúan entre ellos y ellas. El otro tema que vamos a ver en esta clase tiene que ver con el origen del sistema capitalista. Es decir, en qué momento histórico se empieza a generar esta cuestión que es el capitalismo, porque no siempre fue así a lo largo de la historia. No siempre la sociedad se ordenó de esta forma a lo largo de la historia, por más de que para nosotros parezca muy natural e imposible de cambiar. Lo cierto es que ha cambiado muchas veces el orden social a lo largo de los años, desde que la humanidad existe como tal.
nosotros si tenemos que ubicar al capitalismo en su origen, es interesante pensar qué es lo que precedió al capitalismo. Lo que precedió al capitalismo es lo que llamamos otro tipo de sistema, que es el sistema feudal. Es decir, previo al sistema capitalista tenemos otro sistema, que es el sistema feudal. Algo ahí ustedes van a tener en la clase también que explica un poco esta cuestión. Es importante poder ubicar en el tiempo estos procesos. Y ahí en la clase yo les hice una suerte de línea de tiempo, que hay que tomarla con pinzas, porque en realidad es como un modelito que nos sirve como para ordenar un poquito una realidad que es bastante más compleja, no está como simplificado, que para los fines de nuestra materia nos puede llegar a ayudar, sobre todo en un curso inicial como es el que estamos teniendo. Les voy a compartir pantalla para que lo veamos. Acá está la línea de tiempo, que está presente en la clase que ustedes tienen, una de las clases que tienen publicadas. ¿Qué nos marca esta línea de tiempo? Bueno, nos va a marcar, en principio tenemos que mirar en la parte superior, nos va a marcar los distintos modos de producción a lo largo del tiempo, ¿no? Estos dos que son los más recientes. El modo de producción feudal, que según dice el texto que ustedes tienen para leer, abarca el siglo IX al siglo XV, siempre en términos aproximados y estimados, nada tan cerrado y cuadrado, ¿no? Simplemente es un parámetro para poder ubicar ese modo de producción feudal, ¿sí? Y después, del siglo XV hasta el siglo XIX, tal como lo tenemos acá en el gráfico, lo que vamos a tener es un periodo de cambio, ¿no? De cambio o de tránsito, también le vamos a llamar, un tránsito que se da del modo feudal al modo capitalista, un tránsito que es lento, que comienza en algunos países de Europa y que se va a ir extendiendo lentamente hacia toda la región europea en principio, y más entrado al siglo XX va a avanzar incluso a otros países del globo, hasta llegar a ser un sistema global, ¿no? Se va a dejar de ser alguna excepción o alguna cosa que está por ahí dando vuelta para volverse en dominante o hegemónico. Eso es lo que trata de ilustrar esta línea de tiempo, esta modesta línea de tiempo, ¿no? Con las flechitas estas que están acá, es que, bueno, podríamos decir que la flechita ascendente lo que busca mostrar es que hay algo que va naciendo y consolidándose e imponiéndose, que es este nuevo sistema, que es el sistema capitalista, y hay algo que va perdiendo fuerza y que se va como diluyendo a lo largo del tiempo, a medida que avanza el sistema capitalista, que es el sistema feudal. Es un proceso en el tiempo, es lento, es complejo, es dinámico, entonces lo tenemos que entender como ese proceso dinámico, pero podemos ubicar algunos siglos ahí en cuanto esto empieza a suceder. En la Edad Media, en todo este momento de la Edad Media, el modo de organizar la economía era distinta, era un modo fuertemente rural, basado en el campo, con actores sociales distintos. No existían estos actores sociales que son la burguesía y el proletariado, sino que existían otros actores sociales, como son, por ejemplo, los reyes, lo que vamos a llamar la nobleza, el clero, es decir, en esta sociedad, esta nobleza, ¿no? Lo habrán visto también a través de los reyes y estas cosas que a veces cuentan las películas y los cuentos, eran muy fuertes en la sociedad, pero también lo era la iglesia, lo que vamos a llamar el clero. Eran como los dos grandes actores sociales que tenían el dominio en este sistema económico, social y político, que era el sistema feudal. Y de la parte de quienes estaban más excluidos y vivían con lo justo y eran quienes generaban la vida en los campos, se encontraba lo que conocemos como los siervos, los campesinos, tratando de sobrevivir y con lo mínimo, ¿no? A este sistema, además de cierto orden social, me parece que está bueno explicarlo para que se entienda, ¿no? Cómo se produce el cambio. A este sistema, además de cierto orden social, como acabo de explicar, con esos actores sociales específicos, también está caracterizado por un orden económico también particular. Este orden económico tiene que ver con la producción en el campo a través de la explotación de pequeñas parcelas, como se da con la cuestión de
de los siervos que van a producir para lo que son los señores feudales. Es una forma específica, es una forma caracterizada, bueno, por una fuerte ruralidad, como les decía, con estos actores sociales. También hay escaso desarrollo tecnológico en esta época, porque para la explotación del campo, si bien lógicamente existían herramientas específicas, no era el objetivo de este mundo producir en grandes cantidades, sino producir más bien para el día a día, entonces el desarrollo tecnológico no es tan grande en este caso. El mundo feudal es un mundo que puede ser estudiado, bueno, hay materias completas que se dedican a hablar de este mundo feudal, libros completos, y se puede seguir ampliando muchísimo esta temática, e incluso hay diferencias al interior del mundo feudal y sus distintos momentos históricos. Para esta materia vamos a tomarlos como una unidad en términos generales para poder entender, bueno, un poquito cómo se hace el cambio, como les decía hace un rato. Voy a tomar un poco de agua, porque sin la interacción a veces se vuelve como un poquito difícil hablar. Bien. Este mundo feudal que parecía imposible de cambiar, donde el poder de los reyes parecía imposible, la iglesia era absolutamente suprema, ¿no? De hecho, esa estructura eclesiástica en la iglesia católica particularmente la podemos ver hasta nuestros días. Hay algo de ese mundo feudal que se conserva dentro de la estructura iglesia, digamos, a nivel institucional. Es interesante reparar sobre ello. Este mundo, como se lo conocía, que parecía imposible de cambiar, empieza a transformarse en algún momento. Y esto, hay distintas explicaciones realmente del por qué. Yo les voy a dar una explicación en particular, pero existen distintas maneras de entender este fenómeno. Uno de los fenómenos importantes que sucede es el fenómeno que tiene que ver con problemas en la forma de producción y los problemas sociales que acarrea ese modo de producción. Esta forma de producir para el día a día empieza a tener grandes problemas cuando las cosechas no son buenas, ¿no? Digamos que la sociedad en ese momento está muy a merced de lo que son los vaivenes climáticos, ¿no? Como depende fuertemente del campo y la tecnología no es avanzada con respecto al campo, y es para el día a día, sumado que es para el día a día, entonces cualquier vaivén climático hace peligrar lo que sería la alimentación o el alimento para esa sociedad. Y esto sucede en algún momento, se dan fuertes sequías, ¿no? Ya en la fase final de lo que es el feudalismo, se empiezan a dar fuertes sequías, y con estas sequías empieza a sobrevenir una hambruna muy importante, una hambruna muy importante que lógicamente debilita a la población, empieza a traer problemas sociales, porque cuando hay hambre, cuando hay desesperación, sobrevienen los problemas sociales. Eso van a ver que es así a lo largo de toda la historia. Y frente a esa falta de alimentación también se produce una mayor debilidad en la población, lo que favorece el surgimiento de epidemias y de ciertas pestes, como fue en particular la peste negra. Esto también van a tener algo mencionado en su apunte, ¿no? La peste negra va a comenzar a ser más fuerte cada vez, o sea, es una enfermedad que va a atacar y va a matar a gran parte de la población de Europa en esta época, y eso va a traer grandes problemas sociales. A partir de esa problemática específica, se empiezan a pensar otros modos de producir que reemplacen a esta producción del campo. Se empiezan a pensar, no en el sentido de que alguien se sienta en la casa y dice, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Sino es como que se empieza a dar por hecho, ¿no? Ante problemas en el campo, empiezan a cambiar las formas de producción. Este es un fenómeno también bastante complejo y tiene muchas aristas para explicarlo, pero es lo que es el puntapié inicial para hablar un poquito de este tránsito de lo que es el feudalismo al capitalismo. Porque si algo distingue a los modos de producción en primera instancia es la forma de producir, por eso se llama modo de producción, la forma de producción a nivel económico. Y si en el feudalismo esta forma de producción empieza a peligrar y empieza a transmutarse, esto significa que el sistema como tal empieza a caer y a dejar de ser lo que era, básicamente, ¿no? Cuando empieza a cambiar esta forma de producción, podemos empezar a identificar los inicios del capitalismo.
Esto es lo que seguramente ustedes han visto a lo largo de su secundaria o de otro momento donde han estudiado, lo que se conoce como la revolución industrial. Y ahí vamos a pasar al otro tema central de esta clase, la idea de la revolución industrial. La revolución industrial es justamente ese pasaje o ese cambio en la forma de producir económica que se da entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Como si la revolución, o sea, en tanto tal, la revolución industrial no tiene un momento específico en el tiempo, sino que podemos ubicar un periodo del tiempo donde se produce esto que se llama la revolución industrial. En este tipo de análisis, donde tratamos de ver los cambios del sistema entre el modo de producción feudal y el capitalista, siempre estamos mirando mayormente a ciertos países de Europa. Van a ver que a lo largo de esta clase y otra que viene más adelante, vamos a estar mirando fuertemente al centro de Europa, y vamos a estar pensando en Inglaterra, y vamos a estar pensando en Francia y en todos los países que están alrededor. Si tenemos que poner un epicentro para hablar de lo que es la revolución industrial, tenemos que identificar a Inglaterra como el principal lugar donde se empiezan a dar estos cambios y donde se extienden rápidamente estos cambios, que después van a ir afectando a los distintos países de la región con, bueno, con sus particularidades. Y más adelante, apenas a medida que va avanzando el siglo XIX también, se va a extender a otras partes del globo, como les decía anteriormente. Pero en principio tenemos que identificar el epicentro de esta situación en Inglaterra, la revolución industrial. Suele decirse que la revolución industrial es una cuestión tecnológica, ¿no? Es decir, que de repente hay algo que cambia en el sistema que tiene que ver con lo tecnológico. Se crea una tecnología y la sociedad se transforma. No es la mejor forma de ver el fenómeno social entre el tránsito del feudalismo al capitalismo. Porque si bien es cierto que hay una nueva tecnología que empieza a aparecer, que en principio va a tener que ver con la máquina de vapor, no se trata de que se produce una tecnología y se produce un cambio social. Es como, no es tan automático, tan mecánico. En realidad lo que se produce es un cambio en la producción económica, una necesidad de cambiar las formas de producción económica, lo que va generando la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías. Ahí hay una diferencia. Porque las tecnologías, no, sea cual sea las tecnologías, hoy por hoy las asociamos a las digitales, ¿no? El celular parece que es lo único que es tecnología. En realidad tecnología es todo aquello que es transformado por la mano de los seres humanos. Las tecnologías en realidad se van dando en la medida en que se van necesitando. Y esta necesidad surge de transformaciones sociales y económicas. No es que se crean en abstracto, no es que alguien crea una máquina de vapor en su casa porque de repente se le ocurrió que hacía falta una máquina de vapor iluminado por quién sabe qué cosa. Esa es una falsa idea de lo que es la ciencia y el desarrollo tecnológico. En realidad siempre está inserto en un contexto histórico, social y político específico y atravesado por cuestiones políticas y de poder. Valga un poco la redundancia. Entonces, este cambio social económico va generando que haya nuevos descubrimientos tecnológicos para justamente mejorar ese cambio en la producción que se va dando. Lo que tenemos que pensar también, que está bueno incluir en esta parte, es que cuando hablamos de revolución industrial, estamos hablando de el inicio de las primeras fábricas y del modo de producir capitalista. En el modo feudal existían otros actores sociales y otra relación para producir y otra forma también de poder, ¿no? Donde algunos también se llevaban una mejor parte más que otros. Y en el capitalismo empiezan a aparecer otros actores sociales, como son la burguesía y el proletariado, pero lentamente empiezan a configurarse como tal. El proletariado empieza a configurarse como tal en el paso, en la obligación que tienen las personas que trabajaban en el campo, desterradas, ¿no? Lo que serían los antiguos campesinos, siervos, desterrados de sus tierras, echados por la fuerza en la mayor parte de los casos. Estos empiezan a vagar buscando distintas oportunidades para poder sobrevivir. ¿Y dónde encuentran esas oportunidades? En las crecientes ciudades o burgos, como se les va a llamar en ese momento. Es decir, comienza una migración masiva del campo hacia la ciudad.
cada vez hay más personas que buscan una manera de sobrevivir y encuentran esa forma en las fábricas, en esos lugares, en las fábricas que van creciendo a lo largo de, bueno, de todo este periodo. Que de nuevo el crecimiento es lento hasta llegar a lo que conocemos como fábrica efectivamente, ¿eh? Se pasa por varios modelos en el medio. Y a su vez la otra clase social, que es el capitalista o la burguesía, también le vamos a llamar, también comienza a aparecer lentamente, ¿no? En el mundo antiguo el comercio no era algo que era fuertemente valorado, y obtener lucro a través de lo que, o un beneficio a través de lo que uno vendía, tampoco era una práctica que fuera muy aceptada. Entonces realmente quienes comerciaban estaban un poco en los márgenes de la sociedad. Con este cambio en la forma de producción, quienes buscan invertir para obtener un rédito a cambio van creciendo como sector social y van buscando cada vez ampliar ese beneficio. Es decir, cada vez vender más a cambio de una inversión, ¿no? Y ahí se va conformando lentamente lo que es la clase capitalista. Se van conociendo lo que son las primeras fábricas dentro del capitalismo y van a requerir lo que es la mano de obra, ¿no? Por eso siempre hablamos de esta relación de necesidad mutua para la producción, por lo menos dentro de este esquema capitalista. Dentro de este esquema se están como necesitando mutuamente. Fíjense cómo los trabajadores y trabajadoras no les quedaba mucho otra opción que migrar de sus casas, de sus lugares de origen, para buscar oportunidades en las ciudades y vender su fuerza de trabajo a quienes estaban allí, y a la misma vez quienes tienen los grandes capitales, quienes van acumulando cada vez más riquezas, necesitan de ese otro que trabaje para incrementar el capital. Si no, ese circuito no sucede. Esto es lo que va sucediendo a lo largo del tiempo. Van a tener ustedes en el texto algunos detalles más respecto a esta cuestión, que es un video tan largo, da para hablar mucho, realmente es un tema que da para hablar mucho, pero está bueno que ustedes vean este fenómeno en esa complejidad, ¿no? No simplemente como voy a definir qué es la revolución industrial y no sé, lo tecnológico, la máquina de vapor, el ferrocarril, y bueno, se acabó. No, acá en esta materia nos interesa, dentro de los límites con lo que lo estamos explicando, porque de nuevo, uno podría abrir libros sobre esta cuestión y detallar un poco más de lo que estamos hablando. Hay una suerte de simplificación de ese proceso histórico. Dentro de ese esquema está bueno que ustedes puedan distinguir cómo los cambios que se van dando a nivel económico influyen en los cambios sociales, en los cambios políticos, y todo tiene sentido en base a esa relación económica que se va dando en los distintos momentos de la historia, y hay cuestiones de poder que siempre están atravesando, ¿no? Hay algunos que eligen un poco más en qué lugar pueden estar y otros que no les queda otra que adaptarse a lo que es el sistema y a las reglas que tiene este sistema. Nosotros vamos a decir que, para ir cerrando este video, que para que surja el sistema capitalista se producen dos grandes hechos sociales a lo largo de la historia. Esto es la Revolución Industrial, que es la que acabo de mencionar, y la Revolución Francesa. Vamos a identificar a estos dos hechos sociales, a estos dos hechos históricos tan conocidos, como dos eventos centrales para poder explicar cómo se consolida el sistema capitalista y cómo se explica ese cambio del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Uno de los autores que ustedes tienen para leer, que se llama Hobsbawm, va a decir que podemos llamar a estas revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución francesa, como revoluciones burguesas, porque son las revoluciones que permiten que esta clase social, la burguesía, se posicione como la dominante o la hegemónica en este sistema capitalista. Es lo que marca el paso del poder de los antiguos reyes y del clero a este nuevo sector social. Ojo, no significa que la nobleza y sobre todo el clero o la iglesia deje de tener todo el poder o cierto poder en el sistema capitalista. Lo sigue teniendo, pero no lo tiene al mismo nivel que lo tenía en el sistema feudal. Quien tiene el dominio, en este caso, en el capitalismo, es la burguesía. Ahí es donde se
se produce el cambio. Por eso este autor habla de revoluciones burguesas y en esta materia nos interesa ver cómo se da esta cuestión del poder, cómo estas revoluciones tienen sentido en cuestiones de poder. Respecto de la revolución industrial, les dije, si la ubicamos en Inglaterra, y si la tenemos que ubicar en el tiempo, el texto va a decir que se da alrededor de 1750, es decir, durante el siglo XVIII. Este número, de nuevo, es aproximado para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo, pero es un proceso lento que arranca posterior al siglo XV seguro, y se va dando lentamente, muy lentamente esta transformación, hasta llegar al momento álgido donde empieza este 1750, donde ya hablamos con estas dos revoluciones de una consolidación del sistema capitalista, es decir, donde se deja hablar de un tránsito, por eso hay como que paran las flechitas, ¿no? Ya a partir del siglo XIX podemos hablar de que por lo menos en términos generales, a nivel global, este sistema es dominante. No es que es absoluto, es dominante, que es distinto. Absoluto es otra cosa. Dominante significa que es como el que tiene más, esta forma de estructura económica y social tiene más peso dentro de lo que es el globo, ¿no? Lo que es el mundo donde vivimos. Esto es importante que lo tengan en cuenta, y siempre hacia ahí vamos a pensar. El texto que tienen para esta clase algo ya dice, nos interesa leer esas revoluciones en ese sentido, y también entender cómo la burguesía se conforma como tal, como grupo dominante, y de qué forma va sosteniendo ese poder. La clase que viene, lo que vamos a hacer es... avanzar sobre lo que es la Revolución Francesa, pero de nuevo, no sé si tanto, sin entrar tanto en detalle en la revolución en sí, que es un proceso histórico, bueno, ahí sí más situado, con tiempo específico, pero vamos a mirarlo más como un fenómeno global, ¿no? Y cómo este cambio, que ya sería en ese caso de orden político, tuvo influencia en este cambio de lo que es el tránsito del feudalismo al capitalismo y la posterior consolidación de este sistema, que es el sistema capitalista. Espero que este video les haya sido de ayuda, que les ayude a clarificar algunas cosas y que les sirva para leer con mayor complejidad estos fenómenos históricos sociales, que es así como hay que leerlos, ¿no? No solo hay que leerlos como fechas, tiempos y actores, sino que hay que leerlos justamente como procesos, en primera instancia, que conllevan relaciones de poder bueno, especificaciones que tienen que ver con lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Les agradezco por su tiempo y bueno, nos veremos un poquito más adelante.